En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les guarde, hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes y enseñar la palabra. Es maravilloso que Dios nos haya escogido, no solamente para que entendamos y comprendamos su obra redentora y salvadora, sino para que tanto usted como yo y todo creyente podamos transmitir nuestra fe, testificar de nuestra fe en Cristo a las demás personas, para que así todo el evangelio sea predicado en todo el mundo. Estamos hablando del plan de salvación y de la seguridad de esa salvación, porque el plan de Dios tiene que llevarse a cabo. No hay nada ni nadie, ninguna fuerza en el universo creado por Dios que pueda oponerse a Dios y frustrar sus planes. Él es soberano. Él es el Dios eterno, el Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Él es el Dios todopoderoso que nadie puede de ninguna manera frustrar sus planes. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y también nos ha predestinado y también nos ha llamado. Hemos estado hablando de lo que implica el llamamiento que lo hace el Espíritu Santo. Nosotros predicamos a una multitud en una campaña evangelística. Yo he predicado en campañas y he explicado el plan de salvación, he predicado a Cristo y luego hago el llamamiento y le digo a la gente que se arrepientan y que tomen la decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, y las personas pasan adelante a recibir a Cristo. Yo oro por ellas, los ujieres o los servidores que están preparados dan consejería, apuntan los nombres de las personas que han recibido a Cristo para que la iglesia o las iglesias que han organizado esta campaña evangelística les den seguimiento y los constituyan en discípulos del Señor. Pero ¿quién obró? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién aplicó la obra redentora de Cristo? Es la tercera persona, el Espíritu Santo. Por eso hay algunos teólogos, pastores y maestros que dicen que nosotros estamos en la dispensación del Espíritu, que antes estaban los hombres, antes de que Cristo viniera, los seres humanos, principalmente el pueblo de Israel, estaba bajo la economía o dispensación de la ley. Pero que al venir a Cristo y morir por los pecadores, el Señor resucitó al tercer día e inauguró su iglesia enviando su Espíritu, y desde entonces se predica el Evangelio. Y se predica la gracia de Dios, como dice Juan en su Evangelio, que la ley fue dada y vino por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y que de Jesucristo nosotros que hemos conocido al Señor tomamos gracia sobre gracia y estamos en la dispensación de la gracia, según algunos teólogos. Y en efecto, así es, hermanos.
No estamos bajo la ley porque no estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia, porque todo es de gracia, todo lo que Dios hizo a favor de nosotros es de pura gracia. Por eso en este capítulo 8, cuando Pablo habla de que fuimos elegidos, predestinados, llamados y justificados y glorificados, Pablo, maravillado de esta secuencia de la obra salvadora de Dios, maravillado de este plan maravilloso de Dios, él dice, bueno, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Así que la gracia, el favor de Dios se manifestó desde la eternidad sobre nosotros, sobre los que somos verdaderos creyentes por la gracia de Dios, sobre nosotros que hemos nacido del Espíritu. Por eso también Pablo habla de la regeneración del Espíritu. En el libro de los Hechos nosotros vemos cómo hay textos que dicen que es Dios quien da la capacidad de arrepentirse. Por ejemplo, a los judíos Dios les dio la capacidad de arrepentirse, pero no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Recuerdan que Pedro fue a predicar a los gentiles en la casa de Cornelio, y los que estaban allí se convirtieron, y no solamente, sino que se recibieron el Espíritu Santo porque los oían hablar en otras lenguas. Entonces fueron llamados Pedro por los judíos, que consideraban que no era correcto entrar a casa de gentiles, porque consideraban que la comunión con los gentiles era inadecuado porque estaba prohibido por Dios, y que también los gentiles eran inmundos, etcétera, etcétera. Había grandes prejuicios contra las razas, todas las demás razas del mundo. Entonces Pedro les contó cómo Dios había obrado en él, cómo Dios le había dado una visión y le había hablado, y cómo le había ordenado ir a la casa de los gentiles, en este caso de Cornelio. Entonces en Hechos capítulo 11, verso 18, Pedro les testifica. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos al oír el testimonio de Pedro? Entonces dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para los gentiles. Habían estos judíos comprendido que Dios les había dado arrepentimiento primeramente a los judíos, pero que ahora Dios le había dado arrepentimiento a los gentiles. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, es un cambio de mente, es sentir dolor por haber ofendido y pecado contra Dios, es entender y comprender que somos pecadores y que desde el principio de nuestra vida hemos transgredido sus mandamientos, y que el Señor ha sensibilizado el corazón de nosotros, y a causa de eso hemos procedido a arrepentirnos y a convertirnos, a cambiar de dirección y de vida. Ahora ya no nos complacemos en hacer el pecado, sino que nuestra complacencia está en Dios y en hacer su voluntad. Pero todo esto es una obra de Dios, según lo leemos en Hechos 11, verso 18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida y vida eterna.
Es acción de Dios, hermanos. Cristo dijo, nadie, fíjese bien en la palabra, nadie puede venir a mí. Nadie, absolutamente nadie. Eso es una imposibilidad. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y todo aquel que Padre lo trajere a mí, yo le voy a resucitar en el día postrero. Así que es todos nosotros, usted y yo, y todos los hermanos en Cristo, que son millones de millones de millones de millones, que han creído en Cristo o que hemos creído en Cristo desde que se fundó la iglesia hasta el futuro, cuando el Señor venga, todos los creyentes son una dádiva, un don de Dios para su Hijo Jesucristo. Por eso usted va a ver en el libro de San Juan y también a lo largo del Nuevo Testamento y de los otros evangelios, donde el Señor repite una y otra vez que nosotros somos la dádiva de Dios para Cristo. Todo lo que el Padre me diere, dice, yo no pierda nada. Yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Somos dádiva de Dios. Esa dádiva de Dios que somos nosotros, ya fuimos desde antes de la fundación del mundo conocidos. Dios ya nos conocía. Esto rebasa mi entendimiento. Yo no puedo entender cómo es que Dios me amó y me conoció y me eligió y me predestinó antes de que existieran los mundos, antes de que existiera el sistema solar o la galaxia. Eso está fuera de mi entendimiento. Pero yo entiendo eso. Considero que eso es lógico por una sencilla razón. Por Dios, por sus atributos. Él es sabio, infinito en sabiduría, infinito en poder. Entonces, si Él es Dios, y la palabra de Dios implica que Él es perfecto en todos sus atributos y en toda su naturaleza, entonces yo puedo entender, puedo comprender que yo fui conocido, amado, dice ahí según el afecto de su voluntad. Yo fui amado, no solo en el momento de recibir a Cristo, fui amado desde antes de la fundación del mundo. Todo creyente fue amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces fuimos amados, fuimos predestinados y fuimos llamados. Dios venció en nosotros la rebeldía, la oscuridad, la muerte. Nosotros hemos resucitado en Cristo. Se nos ha dado una nueva vida, se nos ha regenerado, se nos ha dado vida por el Espíritu Santo. Dios nos ha lavado con la sangre que derramó su Hijo Jesucristo y ahora pertenecemos a una nueva creación. Somos una nueva criatura en Cristo. Nosotros no podemos generar en nosotros mismos una vida nueva. Eso solo es de Dios. ¿Recuerdan las palabras que el apóstol Juan habla en el libro de San Juan, en el prólogo, donde Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Vino a su pueblo, vino a lo suyo, que es este universo, esta tierra, este sistema solar. Eso le pertenece a Cristo porque Él es el creador de todo. Eso está en el prólogo del libro de San Juan. A lo suyo vino y también dice, y los suyos no le recibieron. Está hablando del rechazamiento que el pueblo judío
hizo de Cristo, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale, crucifícale. Entonces fue rechazado, llevado a la cruz, y ahí el Señor efectuó nuestra redención, expiando nuestros pecados. Pero el texto dice ahí, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, porque cuando Juan está escribiendo ya eran miles y miles de personas que habían recibido a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad legal o potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios, los cuales dice no son engendrados de carne ni de sangre. Esto está en San Juan capítulo 1. Verso 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Él quien nos dio esa capacidad, o mejor dicho, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Está haciendo énfasis en una nueva creación, en un nuevo nacimiento. Y eso es de Dios. En realidad la salvación no es nada de nosotros. Todo es para mérito, gloria, alabanza a Dios. Verso 13. Mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. No somos engendrados de forma... ese nuevo nacimiento no es asunto de algo físico o biológico, ni de voluntad de carne, tampoco es una decisión humana. No entra la voluntad humana. Nosotros no dijimos, yo voy a nacer de nuevo. ¿Y cómo íbamos a nacer? ¿Cómo íbamos a decir eso? Imposible, que si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por eso es lo que Juan está enfatizando, que no somos nacidos de voluntad humana, voluntad de carne. No se trata de instinto de conservación que impulsa a los hombres y mujeres a unirse en un acto sexual para preservar la vida. No se está refiriendo a esa vida y nacimiento físico. Está hablando de lo espiritual. Por eso Cristo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, enfatizando que ciertamente el llamamiento y la salvación la efectúa el Espíritu Santo en todos aquellos que hemos sido conocidos de antemano, elegidos de antemano, predestinados de antemano. Entonces dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No se trata de que un hombre diga yo voy a tener un hijo o voy a planificar mi familia y mis hijos. No se trata de que yo tengo la voluntad de procrear hijos o una familia. No es la voluntad humana, es de voluntad de Dios. Al comprender la doctrina de la regeneración, la doctrina del llamamiento divino, entonces nosotros ciertamente comprendemos que la salvación pertenece a Dios. Yo no puedo de ninguna manera jactarme o compararme o juzgar a los incrédulos y criticarlos y odiarlos o sentirme
superior a ellos. No puedo hacer eso de ninguna manera, porque en mí y en ningún creyente hay mérito alguno. Todo lo hemos recibido de gracia. Por Cristo vino la gracia, vino la verdad, y de Él tomamos gracia y sobre gracia. Y esa gracia la hemos tomado o se nos ha concedido desde antes de la fundación del mundo. Se nos concederá hasta la eternidad. Cantaremos y glorificaremos la gracia de Dios. Por eso en Efesios, cuando Pablo también habla de ese plan de redención, entonces dice que hemos sido llamados para la alabanza de su gracia. La alabanza de su gracia. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Y esto nos hace ser humildes. Nos hace caer de rodillas, adorar y alabar al Señor y decirle al Señor: ¿y quién soy yo que tú has hecho que yo sea salvo? ¿Y quién soy yo que tu hijo tuvo que morir por mí? Pues nada, absolutamente nada. Nada somos, barro, polvo, gusano. Eso éramos. Pecadores, dignos y merecedores de la condenación eterna. Pero al comprender su gracia y su plan de salvación, expuesto en Romanos capítulo 8, nosotros también caemos de rodillas y decimos: oh, cuán grande, incomprensible la sabiduría y los juicios de Dios. Y nos maravillamos ante su plan de salvación. Y nos salvó a nosotros, no porque merecíamos, si no merecíamos nada, si éramos pecadores, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, podrida llaga. Somos salvos solamente por su gracia. Así que Dios le bendiga. Mañana continuaremos hablando de la grandeza del amor y de la gracia de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.